Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del arte de la consultoría según Adira. En esta oportunidad tenemos como invitado al abogado Matías Insunza-Tagle. Matías es abogado de la Universidad de Chile y máster en Derecho de la Empresa de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona. También es profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Chile y recientemente electo como consejero del Colegio de Abogados de Chile. Y hablaremos sobre la nueva ley contra delito económico y medioambientales. Bienvenidos a El Arte de la Consultoría según Adira, un podcast donde conversamos y analizamos temas relevantes para el mundo empresarial bajo la mirada de consultores expertos. Hola Matías, muchas gracias por estar con nosotros y aceptar nuestra invitación. Bueno, para partir, algo simple. Me gustaría ver que nos dijera o comentáramos lo más relevante en estos días con respecto a esta nueva ley de delitos económicos, que básicamente entra sobre las personas naturales, ¿cierto? La pregunta es ¿a qué penas nos estamos enfrentando? Bueno, encantado de que me invitaran, feliz de participar con ustedes. Y bueno, esta es una ley que ha generado bastante revuelo desde el punto de vista empresarial y comercial. Y es una ley que efectivamente contempla una nueva forma de mirar los delitos económicos. Nosotros teníamos un código penal que era aplicable a todos los tipos de delictuales, por ejemplo, situaciones atenuantes y agravantes aplicables a un homicidio, a un robo y también a los delitos económicos. Entonces lo que se hizo fue crear un nuevo sistema con nuevas estructuras de determinación de pena y vamos a observar cuando uno analiza esta normativa con detención que algunos aspectos que nosotros teníamos muy arraigados en nuestra cultura se terminan. Por ejemplo, la irreprochable conducta anterior. Por ejemplo, la libertad vigilada. Es decir, lo que se establece con esta nueva norma, más que aumentar las penalidades, lo que se establece es un régimen de cumplimiento de las condenas distinto. ¿Por qué? Porque lo que se resolvió con esta nueva normativa fue que las sustituciones de las penas o las medidas de cumplimiento alternativo de las condenas cambiaran. Y entonces lo que sí va a generar esta norma es la posibilidad de que aquella persona que cometa estos hechos, que por regla general son hechos delictuales graves, con conductas dolosas, y la persona sea condenada, es posible que tenga que cumplir con pena privativa de libertad. O sea, en el fondo hay como un reordenamiento de las penas. ¿Podría ser así? Sí, es una forma de determinación de penas distinta porque hay circunstancias agravantes y atenuantes que no teníamos con anterioridad y además algunas penas adicionales que no estaban contempladas en nuestro ordenamiento jurídico pero que sí existían en otras partes del mundo. El ejemplo que ya está bastante comentado por muchos que es el día multa, que es una forma de determinación de pena distinta a la que nosotros teníamos hasta ahora y por lo tanto un régimen sancionatorio diferente. Perfecto. Ahí, Matías, una de las cosas que nosotros hemos visto en varias organizaciones es el asunto de la vigencia y este mito y esta confusión que hay si la ley es vigente desde el momento de su publicación o es vigente en 13 meses más. ¿Cuál es la realidad de la ley? Es muy buena esa pregunta porque es lo que muchas personas están dudando respecto de aquello. La ley tiene una diferencia en cuanto a quién se le va a aplicar y cuándo se le va a aplicar. La ley establece que respecto de las personas jurídicas, es decir, los delitos que se cometen bajo una ley especial, que es la ley 21.393 de responsabilidad penal de la persona jurídica, toda la estructura del compliance y el manual de cumplimiento y todo lo que dice relación con la responsabilidad. Es una ley, que parte desde el año 2009 o no. Exactamente. 2010, o sea, nosotros entramos a la OCDE y después tenemos la legislación sobre el particular. Y entonces, esa normativa respecto de la responsabilidad de la persona jurídica va a ser aplicable
dice la ley, 13 meses después. Por lo tanto, es en septiembre del año 2024 en el cual empieza a tener vigencia los delitos que dicen relación con ese tipo de conductas penales. O sea, por lo tanto, la responsabilidad penal de la empresa empieza técnicamente a ser aplicable el próximo año en septiembre. Pero ¿qué pasa con las personas naturales? El gerente, el director de la compañía, ¿tiene que esperar 13 meses más o le va a ser aplicable ahora hechos delictuales con esta nueva ley de delito económico? Y la respuesta es, a partir del 17 de agosto, que se publica esta norma, los delitos y los cuasi delitos que se contemplan en la nueva ley de delitos económicos van a serle aplicables a estas personas naturales. Y como les dije, respecto a la persona jurídica, se da un lapso de 13 meses para que adecúen sus manuales de cumplimiento y puedan incorporar todos estos nuevos delitos base que se añaden con esta nueva ley de delito económico para que las empresas puedan, repito, adecuar sus modelos. Ahí quiero continuar un poco con lo que tú dijiste asociado a el rol de los directores, el rol de la gerencia, de la alta administración. ¿Cómo sientes tú que está el mercado en relación a esta ley? ¿Cuál ha sido la sensación que tú sientes que tienen los gerentes y la alta administración en relación a todos estos cambios que se vienen? Porque al final del día, y lo que tú comentabas, no es que hayan nuevos delitos. Estos delitos ya estaban tipificados. Es que simplemente hay un nuevo ordenamiento jurídico que los va a regular. Sí, ese es un punto que ha generado mucho revuelo porque se ha generado mucha mirada apocalíptica de esta norma y entonces hay algunas... ¿Todos nos vamos a ir presos? Claro, hay unas miradas que se han ido dando sobre particular, sobre en especial las gerencias y alta dirección de compañías, diciendo, por el simple hecho de yo ser director, voy a ser ahora penalmente responsable y me voy a ir preso. Y la respuesta es no. Yo distinguiría entre preocuparse y ocuparse. ¿Por qué? Porque los delitos que están contemplados en la nueva ley de delitos económicos, como muy bien lo decías, en general no se incorporan delitos nuevos. Hay algunos que sí, entre ellos, por ejemplo, el 134, que se modifica en parte, y el 134 bis de la ley de sociedad anónima, que sí tienen puntos a considerar, como también se incorporan los delitos medioambientales, que tienen un componente cuasi delictual. Pero es importante ir despejando algunos mitos. ¿Por qué? Porque las conductas que se sancionan son conductas dolosas. Por lo tanto, el gerente, antes de esta ley o después de esta ley, o sea, con o sin esta ley, que cometía hechos delictuales, iba a cometer el hecho de la misma manera. El delito de administración desleal, ya un delito que tenemos desde el año 2018 en Chile. Eso de la ley única de fondos, ¿cierto? Es una ley que se creó con varias modificaciones, entre ellas la normativa de la competencia desleal, sí, el cohecho entre particulares, la negociación incompatible, que nosotros no lo teníamos incorporado en nuestro estructura. Tienes razón, sí. Pero es el 2018, en noviembre del 2018. Entonces, frente a tu pregunta... Y son delitos que ya estaban antes en el modelo de prevención de delitos. Y estaban también. Entonces, frente a tu pregunta de en qué situación estamos, yo creo que tenemos que desmitificar algunos puntos. Otros han dicho, no, hay una situación completamente desigual, nos están tratando completamente diferente a nosotros como empresarios versus las otras personas. Y la verdad es que tenemos que tratarnos de manera distinta dependiendo la función que estamos desempeñando. Entonces, la legislación chilena, hay múltiples situaciones en las cuales hace diferencia sobre el particular. Entonces, yo creo que hay algunas cosas que tenemos que desmitificar y algunas cosas de las cuales tenemos que ocuparnos más que preocuparnos. Y cuando se nos dicen, yo por el simple hecho de yo ser responsable, ser director o gerente de una compañía, voy a ser penalmente responsable, la respuesta es con esta ley o sin esta ley. Claro. Y ahí cuando tú hablas de ser responsable, ¿hasta dónde llega la responsabilidad? Porque pensemos, por ejemplo, y ahí luego Moisés me puede acompañar comparémoslo con el modelo anterior. Sí. Por ejemplo, cuando contrato un proveedor y este proveedor es el que comete el delito, ¿hasta cuándo soy yo responsable? O cuando el cliente es el que finalmente también comete el delito y mi relación tanto con mi proveedor, con mi cliente, quizás con una empresa hermana.
¿Cómo se delimita esa responsabilidad? Yo creo que tenemos que diferenciar claramente lo que es la responsabilidad de la persona jurídica de la responsabilidad de la persona natural. ¿Por qué? Porque la nueva normativa, una vez que entre en vigencia respecto de la ley de la responsabilidad penal de la persona jurídica, es efectivamente un cambio respecto del modelo de prevención. ¿Por qué? Porque tiene que ser un modelo de prevención vivo. No basta simplemente que yo diga, tengo un modelo, ¿dónde está? Aquí está el cajón y lo puedo mostrar. Tengo que poder... Que es bastante habitual. Que es bastante habitual el cortar, pegar y el juntar un modelo de alguien que lo tiene, de la empresa ABC, lo hacer junto, un zombie, un Frankenstein. O sea, sin decir nombre, obviamente, por la confidencialidad del caso, pero a nosotros nos ha tocado revisar modelos de prevención de delito en donde la encargada o encargado de prevención es la secretaria. Claro. Con la nueva ley de delito económico, respeto a la secretaria. Claro, con todo el respeto a la secretaria. Eso bajo el modelo de la nueva ley de delito económico va a cambiar ostensiblemente porque no va a bastar que yo tenga formalmente el modelo, sino que necesito tener un modelo que tenga una implementación real en todos los ámbitos de la compañía, dependiendo además cuál es la función económica que uno desempeña. Por lo tanto, si yo no tengo ninguna labor desde el punto de vista del giro de mi compañía medioambiental, obviamente no necesito tener nada sobre el particular. Pero entonces, en función con aquello, se hace mucho más exigente o rigurosa el cumplimiento de esas medidas. Y entonces, con respecto de ellos, como persona jurídica, va a tener una mirada bien particular que, como digo, tiene que estar aplicada, va a ser aplicable a partir de septiembre del próximo año. Pero respecto a los directores, los gerentes y la plana gerencial de la compañía, las labores que se tienen que desempeñar tienen que ser exactamente las mismas. Porque ¿cuándo voy a ser yo responsable? Cuando cometa un hecho delictual. Y este hecho delictual supone dolo. ¿Y qué es el dolo? Cuando yo realizo una conducta sabiendo lo que estoy realizando y queriendo el objetivo o el resultado esperado. Es decir, cuando yo, sabiendo que los antecedentes son falsos, sabiendo que los antecedentes contables que me entregaron no son fidedignos, los entrego al mercado o los entrego a un tercero. Yo, por supuesto, que cometo un hecho delictual porque estoy en plena conciencia de que estoy efectuando un acto delictual. Pero, frente a tu pregunta, si en la estructura empresarial se produce un hecho del cual yo no tenía conocimiento y que, como tú dices, un proveedor realizó un acto, yo como persona natural, como gerente general o presidente del directorio, no puedo ser responsable porque carezco del conocimiento suficiente para ser penalmente estimado como una persona que comete una conducta dolosa. Pero ahí, Matías, a ver, aclaremos una cosa, porque ahí van saliendo varias dudas en reuniones que hemos tenido anteriormente sobre este tema de la nueva ley de delito económico y sobre todo lo que nos toca ver a nosotros de la implementación, determinación de riesgo, armar el modelo de prevención de delito. El cuerpo directivo, básicamente lo que se entiende, que es lo que el directorio, la plana ejecutiva, claro, ellas tienen responsabilidades personales jurídicas. Personales penales. Sí. ¿Qué pasa en el caso cuando hay un directorio que obviamente comete dolo en algún delito o algo así, con los suplentes? Porque ha salido harto esa pregunta, oye, yo soy director suplente, no sé, de Matías Insunza ¿sí? en la empresa X, pero yo no participé de esa reunión. Si yo no participo ni tomé conocimiento de estos hechos, yo no puedo ser responsable. Repito, esta cuestión supone... Aunque haya pasado, el dolo haya pasado hace un año atrás, y yo sigo siendo suplente. Y yo no tuve participación ni pero puedo intervine, saberlo, ¿no? Pero es que puedo saber ex post. Cuando yo tomo conocimiento de un hecho después de ocurrido, ¿quién es el responsable? El que realizó el hecho en el momento. Sí. Yo puedo después haber tenido conocimiento y haber tomado las medidas pertinentes para que eso no siga efectuándose. Pero ¿quién comete el hecho delictual? El que, conociendo los antecedentes, quiso voluntariamente realizar esta conducta porque quería este resultado. Si yo luego lo supe, no por esa circunstancia yo me transformo
en autor de ese delito. Puedo tener después algún tipo de responsabilidad en cuanto a un encubrimiento, todo lo que tú estimes pertinente, pero como autor es el otro el responsable. Entonces, si yo soy director suplente y no tuve intervención alguna en los hechos, ni al momento de ocurrido, ni posteriormente, no puedo ser responsable. Ahora, ¿el peso de la prueba siempre va a caer en la persona que acusa? Siempre está en la persona que acusa. O sea, es el Ministerio Público el que debe acreditar y superar el principio de presunción de inocencia. Pero esa pregunta que haces tú, Moisés, es extremadamente interesante, porque estamos viviendo hoy en Chile una nueva ley de delito económico que establece altos estándares, sin lugar a duda, establece un mecanismo de determinación de penas distinto y que se le está exigiendo, además, a través de la nueva ley de responsabilidad penal de la empresa, un estándar mayor. Y bienvenido. La pregunta es, ¿qué pasa en Chile? Y en Chile estamos acostumbrados, lamentablemente, a que existen muchísimas personas que presentan querellas criminales para simplemente luego lanzarlas a la prensa y tratar de presionar por esa vía. Y entonces tenemos que hacernos cargo también de esto. Yo creo que aquí recuerdo que tuve la oportunidad de estar en el momento en que se promulgó la normativa. Y antes de que hablara el presidente de la República, habló la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago y dijo exactamente esto. Nosotros los empresarios vamos a cumplir la ley. Nosotros los empresarios somos personas que no incumplimos la norma, pero sí estamos muy preocupados y tenemos que instar todos los intervinientes, y en esto no puedo estar más de acuerdo, en que las presentaciones tendenciosas mediante sujetos que hacen presentan querellas criminales con objetivos distintos de una persecución penal, con fines de presión o con fines de lograr soluciones anticipadas a los conflictos civiles, bueno, tendrían que tener, la verdad, algún tipo de sanción y hacernos cargo también de ese problema. Por supuesto. Y ahí tú mencionas algo que me parece muy interesante, que es en relación al Estado. ¿Está el Ministerio Público preparado para enfrentar estos cambios en la legislación? ¿Qué sientes tú ahí en ese asunto? Yo creo que es un desafío enorme para todos los intervinientes del sistema, tanto los privados como los públicos. Aquí tenemos que los jueces van a tener que capacitarse, los abogados que intervienen, el Ministerio Público va a tener que tener una musculatura bien particular para poder hacerse cargo de todos estos requerimientos, para que tampoco esta normativa caiga en desuso, porque lo que no podría pasar es que esto generara grandes expectativas, pero que finalmente en la práctica se viera letra muerta. Yo creo que el Ministerio Público tiene grandes profesionales que no me cabe duda que ya se están preparando, de hecho me consta que así lo están haciendo, y que van a tener directrices generales que nos van a ir permitiendo a todos poder participar de mejor manera y de la misma manera el Poder Judicial. Sí, ahí sin duda se va a requerir de mucha tecnología para poder ir controlando, porque estos delitos llamados de cuello corbata generalmente son bien sofisticados, ¿cierto? Y por lo tanto, yo entiendo como que la Fiscalía o el Ministerio Público muchas veces no logra poder acreditar algunos delitos precisamente por falta de capacitación y además porque son temas sobre todo los delitos económicos hoy día. Bueno, estamos viendo muchos temas de factoring, ¿cierto? Que la verdad es que, bueno, hay algunos que son bien burdos en todo caso, pero unos son bastante sofisticados de cómo se van cometiendo o cómo no se pudieron lograr identificar las fallas y los riesgos que habían detrás de cada delito. Pero sin lugar a dudas, obviamente, el uso de tecnología, de inteligencia artificial sobre todo, va a poder ayudar mucho para poder detectar estos delitos. No puedo estar más de acuerdo. Creo que la inteligencia artificial es algo que tenemos que hacernos cargo todos y todos colaborar en aquello. Los software que ya pueden estar disponibles para muchos de nosotros, no solamente en Chile, sino que en el mundo, permiten cruzar información y poder, como decías tú, Moisés, muy bien, estos delitos muy sofisticados, poder obtener antecedentes relevantes de cruce de antecedentes que de lo contrario una persona demoraría muchísimo tiempo en hacerlo. Así que no puedo estar más de acuerdo. ¿Esto traspasa fronteras? ¿Qué pasa con un delito de empresas, sobre todo corporativas chilenas que tienen filiales, no sé, en Colombia, México, Estados Unidos, en Europa? ¿Puedo seguir esto penalmente? ¿Hasta dónde llega eso? O sea,
A lo mejor la pregunta es muy No, está perfecta. muy específica. Lo que pasa es que yo pienso que nosotros tenemos dos componentes aquí con considerar. El primer componente es que los delitos van a ser sancionados en Chile cuando estén cometidos en Chile. La territorialidad chilena. La territorialidad de la ley chilena, exactamente. Pero eso no significa ver o hacernos cargo de la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con las organizaciones criminales internacionales o transnacionales? Exacto. Que tienen componentes de los cuales uno ya los puede ver en otros países de la región, que ya están permeando y que tenemos fundamentos razonables para pensar que hay algunos elementos que estamos observando lamentablemente en Chile. Y entonces eso implica que tenemos que todas las instituciones hacernos cargo de que podemos colaborar. Fíjense que hace 3 semanas atrás nos contactaron los colegios de abogados, nosotros en el Colegio de Abogados de Santiago, nos contactaron colegios de abogados de Perú, de Colombia, de Ecuador, Panamá y varios países más de la región para decir, tenemos que actuar de manera conjunta para el crimen organizado. Y no podemos estar más de acuerdo. Y así lo mismo está haciendo el Ministerio Público y por supuesto las colaboraciones internacionales del Poder Judicial. Tenemos que hacernos cargo de manera conjunta en esto porque el problema está en que el hecho delictual, como muy bien decías tú, Moisés, de esta envergadura de delitos económicos complejos, de difícil detección, muchas veces tienen aparejado que quienes colaboran son ejecutivos, profesionales de altos conocimientos y que están en otras partes. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Por supuesto. Así que es un desafío, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de, claro, estamos hablando de las penas para la empresa jurídica, en algunos casos, esto también para las personas naturales, pero ¿cuáles son los recursos que tiene para defenderse una persona jurídica? A ver, lo primero es que desde el momento en que una persona es imputada, sea persona natural o jurídica, es decir, desde el momento de la primera actuación de investigación dirigida en su contra, cualquiera sea, usted tiene derecho siempre a la defensa y tiene derecho a que se le presuma su inocencia siempre, hasta la condena. Por lo tanto, se gatillan todos los derechos y todas las garantías fundamentales que implica para un imputado. Y entonces tiene derecho a tener un abogado, a poder saber los antecedentes de los cuales se le están imputando y poder realizarle gestiones pertinentes para tratar de dar cuenta a la Fiscalía que además, esto es bien importante, la Fiscalía investiga con un principio de objetividad. Es decir, investiga aquellas cosas que puedan ser perjudiciales para el investigado como aquellas cosas que pueden ser favorables. Y entonces, en muchos casos, nosotros hemos observado que delitos que presentan sujetos como delitos económicos, la Fiscalía al poco andar se da cuenta que es una forma de presión y que no son más que conflictos civiles o comerciales teñidos o intentados maquillar como delitos económicos para el simple efecto de obtener otro rédito distinto. Y la Fiscalía en ese sentido está bastante capacitada para poder distinguir. Oye, mira, aquí salen varias preguntas porque debido a todas las reuniones y clientes que tenemos, hay temas que van saliendo son preguntas como bien puntuales. En el caso que, no sé, que un empresario o el presidente del directorio o el gerente general de una empresa es acusado, ¿cierto?, sobre un delito económico. ¿Okay? Ahí estamos hablando solamente de la persona natural, ¿cierto? Todavía no llegamos a la persona jurídica. Exactamente. Pero la persona jurídica sí o sí va a llegar, son dos preguntas en realidad. Sí o sí acusada la persona, el presidente del directorio, a modo de ejemplo. Sí o sí va a llegar a la persona jurídica que él les preside. Y la segunda pregunta es, si no es acusada la persona jurídica donde él mismo es presidente del directorio, ¿puede hacerse parte de la demanda? Sí, bueno, yo creo que siempre me han dicho, si ocurre eso, es como yo hacerme cargo de una demanda y por lo tanto yo tengo acceso a la carpeta investigativa al final, del presidente de mi propia empresa. El imputado y el creyente debiesen tener una independencia, que es un poco lo que pasó también con el caso con Benis en el que es lo mismo, sí, que la misma fundación son partes de las que... Es un tremendo desafío ese, porque efectivamente se puede producir una situación en la cual sean imputados, por ejemplo, primero la persona jurídica, sí, y yo como presidente del directorio tomo conocimiento de esa investigación y realizo gestiones para evitar que luego se escale a la responsabilidad mía como persona natural. Y viceversa. Entonces, para tales efectos va a ser importante poder ir viendo cómo lo puedo ir resolviendo.
Yo creo que aquí el tema es que desde el momento en que yo tengo una calidad de imputado, tengo acceso a información y tengo la calidad de tal y puedo defenderme. Esa defensa, si se transforma finalmente en mecanismo de evitación o de mecanismos en los cuales yo estoy desviando la atención del Ministerio Público, puedo cometer otro hecho delictual, que es un hecho que lo realizo con el objetivo de que el Ministerio Público no siga una línea de investigación, sino que se desvíe. ¿Y quién me acusa? El Ministerio Público te puede acusar de que le está Obstrucción a la entregando justicia o algo similar. Exactamente, que es el tipo de obstrucción a la investigación. Y entonces puede ocurrir la hipótesis que estás comentando, pero con la contingencia de ser acusado, además de los delitos por los cuales te están investigando, de un delito adicional. Obstrucción a la investigación, que se denomina. Oye, sí, mira, para cerrar un poco el podcast, quería consultarte, en tu opinión, cuáles son las medidas adoptivas que las organizaciones ya debiesen comenzar a adoptar, pensando en este plazo de los 3 meses para la persona jurídica. ¿Cuáles son las medidas más relevantes que tú consideras? Pero sabes, disculpa, para poder complementar esa pregunta, porque falta algo que yo creo que es importante. También aclarar, con respecto a esa implementación y los modelos preventivos, esto es para una sociedad anónima abierta, es lo mismo para una sociedad anónima cerrada, es lo mismo para una sociedad de responsabilidad limitada, es lo mismo para una sociedad por acciones, es lo mismo para una sociedad colectiva, es lo mismo para una sociedad como la que tienes tú en Insunza y Abogados, porque ustedes son Insunza y Abogados, sí. Sociedad SPA, pero hay otras que generalmente los estudios jurídicos eran como limitadas. Compañías. Compañía o limitadas. Exacto. Sí. ¿Es lo mismo? A ver, la ley de responsabilidad penal de la empresa lo que busca es que todas las compañías, por pequeñas que sean, tengan un manual de cumplimiento sobre el particular. Ahora, los énfasis o los resguardos que uno tiene que efectuar están circunscritos a la labor que uno desempeña. Okay. Es decir, los resguardos que yo o mi manual de cumplimiento, si yo me dedico a voy a inventar, hacer caja respecto de los delitos medioambientales va a ser bastante menor que los que digan relación con otros tipos delictuales. O los tipos delictuales, claro, exactamente. Entonces, creo que va a ser un desafío poder primero observar el diagnóstico y decir, ¿qué es lo que tiene usted? No tengo nada. Bueno, hay que hacerlo todo de nuevo. Sí. Alternativa, tengo algo. Me lo muestra y que uno pueda determinar que lo que tiene sirve o no sirve. Y luego que uno diga que tiene algo que en parte sirve, hacer el levantamiento de cuáles son las matrices de riesgo. ¿Cuáles son sus riesgos? ¿Cuáles son sus contingencias? ¿Tenemos contingencias ambientales? ¿Tenemos contingencias laborales? ¿Tenemos contingencias del tipo societario? Porque, por ejemplo... Muchos te responden, no, tengo todo listo, no me afecta. Claro. Cuando no es así. Sí, muchos dicen, no, yo no tengo ningún desconocimiento. Desde el desconocimiento. Y entonces decir, muy bien, si esa sensación que tiene usted me parece... Me encanta. Me encanta, me parece la seguridad un muy buen punto de partida, pero muéstremelo. Y segunda pregunta, si uno le dice, ok, esto es lo que tengo, entonces la consulta es, ¿y esto lo sabe el Ejecutivo? Por supuesto. Y dice, sí, por supuesto. Déjeme preguntarle, ¿usted sabe cuál es el manual de cumplimiento? No. ¿Usted sabe que hay un canal de denuncia? No. Que a veces te dicen, sí lo sé. Y uno le muestra el computador y dice, haga una denuncia. Es que no sé dónde se hace. Entonces, esa es la pregunta que le va a hacer un fiscal. Y entonces, si yo tengo un sistema donde yo me trato de autoconvencer de que lo tengo y estoy fantástico, bueno, entonces en la misma lógica, ¿para qué contratamos a contadores de que nos apoyen en la determinación de los impuestos? ¿Para qué contratamos a profesionales del derecho para que nos apoyen en ciertas demandas? Porque en definitiva cada uno tiene que cumplir su rol. Claro. Era la implementación. Sí, lo que pasa, bueno, complementando un poco tu respuesta, que claro, lo tiramos como bromas, que muchas empresas dicen, no, tengo, bueno, gerente en realidad, no, a mí no me funciona, yo lo tengo, y me dicen, uno me dijo el otro día, funciona perfecto. O sea, ¿ya has tenido algún delito? Sí, claro. Ya lo probaste. Ya lo probaste. No, me dijo, funciona perfecto, me dijo. Y bueno, pero es parte de
del poco conocimiento, obviamente, y como que muchos no le dan mucho el valor de lo que corresponde a esto, porque nosotros creemos que obviamente esto es un sistema vivo, como también tú lo comentaste, Matías, al principio, y se requiere de levantar los riesgos, levantar los procesos, o sea, generar los procesos y automatizar. Nosotros tenemos un modelo donde obviamente podemos ir a automatizar y generar este modelo que vaya chequeando y te vaya generando alertas solo con tecnología asociada, ¿cierto? Claro. Porque de esta manera es un modelo donde empresas muy grandes es imposible generar, no sé, el chequeo de los conflictos de intereses. El chequeo de los conflictos de intereses, generalmente hay empresas que lo hacen una vez al año y después lo hacen al otro año. Pero no se dan cuenta que en el intentanto, obviamente, no sé, mi hermana ahora se casó, no sé, con el subsecretario de, no sé, de algún ministerio, y por lo tanto ese conflicto de interés va cambiando en el tiempo y por lo tanto tienes que ir gestionándolo. Entonces, estos riesgos se van cambiando constantemente y tú tienes que gestionarlo. Y hacerlo a mano es imposible, Completamente de acuerdo. Tienes demasiados datos y no sabes cómo ordenarlos. Sí. Parte del problema no es la ausencia de datos, no es la ausencia de información, es que tengo tanta información de tantas fuentes, de tantas y locaciones que al final del día me abrumo y no sé cómo. Y son no sé tantos delitos que tú los miras, algunos, no, esto a mí no me va a tocar. No, esto no me va a tocar a mí. Exacto. Entonces yo creo que también la idiosincrasia empresarial en general respecto de estos temas es: tengo el modelo y lo chequeo una vez al año. Sí. O es como, y esto cambió. El paradigma es, esto es vivo. Y por lo tanto usted tiene que estar en permanente análisis y revisión de esto. Entonces va a tener que tener personas que le estén mirando, colaborando y actualizando. Lo que pasa es que nosotros vemos que siempre como que el tema de compliance es poco sexy para los directorios. Es muy poco sexy. Lo que pasa es que un hoy gasto, día, no es una, exactamente, no es una inversión. No es una inversión. Pero hoy día ese argumento cambió con la nueva ley de delito económico. Sí, no. ¿Y por qué? Porque el director y el gerente, es decir, la plana de administración relevante de la compañía, también van a darse cuenta de que si tienen un buen compliance, no solamente van a poder dar la tranquilidad de que la empresa no va a ser responsable penalmente, sino que además van a dar cuenta de su propia diligencia para la responsabilidad personal que ellos pueden tener. Porque los delitos base pueden ser los mismos que lo puedan afectar a ellos como persona natural, como también a la compañía. Entonces puede ser un incentivo muy favorable para lo que se espera como normativa. Perfecto. Ok. ¿Estamos ya? Sí. Yo creo que ha sido una grata conversación. Muchas gracias, Matías, por tu visita. Y después nos vamos a seguir viendo en otros temas en esto. Encantado de la invitación y feliz de seguir trabajando con ustedes como siempre. Muchas gracias, Matías. Gracias, Matías. Adiós. Cuídense. Hasta luego. Llegamos al final de un nuevo episodio de Adira, el arte de la consultoría. Queremos darles las gracias por su atención y nos volveremos a encontrar en un nuevo episodio. Esperamos que hayan disfrutado de esta conversación. Nos despedimos hasta un nuevo episodio de El arte de la consultoría según Adira.